Bloque 3. 53. Y muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron y pasando por la misma prueba que hicieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir, ello hará luz en su espíritu y hará brotar la comprensión, el arrepentimiento y, por consiguiente, el cumplimiento a mi ley. 54. Más si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor, devolveréis una honra, una vida o la paz, la salud, la alegría o el pan, que alguna vez hubieseis robado a vuestros hermanos. De enseñanza 17. 40. En mis caminos florecen las virtudes, en cambio, los vuestros están cubiertos de espinos, de abismos y amarguras. 41. Quien diga que los caminos del Señor están llenos de abrojos, no sabe lo que dice, porque yo no he creado el dolor para ninguno de mis hijos, mas los que se han alejado del sendero de luz y de paz, al retornar a él tendrán que sufrir las consecuencias de su falta. 42. ¿Por qué bebisteis el cáliz de amargura? ¿Por qué olvidasteis el mandato del Señor, así como la misión que os confié? Porque sustituisteis mi ley por las vuestras y ahí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría, amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que os asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a las leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargando aún el fardo de sus errores y de sus tendencias. 36. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu. 43. Sacudid aquí vuestro fardo de pecados, cumplid con mi ley y venid pronto. Pedid perdón a todos los que hubierais ofendido y dejad lo demás a mí, pues corto os parecerá vuestro tiempo para amar si en verdad os decidís a hacerlo. 44. Vuelvo a deciros que yo no he dejado en el camino abrojos ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que Él tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se encuentra en el Espíritu con la verdadera humildad. Y con mi despedida y mi promesa para estos tiempos, os dejé la paz, la luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así y seguisteis crucificándome para que yo siguiese perdonándoos indefinidamente. Pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela, porque al fin vendréis a mí y yo os recibiré con el amor de siempre, pero mientras no me busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabéis y no debéis olvidarlo, el mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces. 45. Estáis cosechando la siembra de vuestro materialismo y aunque quisierais que yo aprobase vuestras obras, os equivocáis, porque soy inmutable en mi ley, no procedo como vosotros quisierais porque dejaría de ser el camino, la verdad y la vida. 46. Vengo a nulificar vuestras leyes erróneas para que solo os gobiernen las que sean formadas por mis preceptos y estén conforme a mi sabiduría. Mis leyes son de amor y, por proceder de mi divinidad, son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras y a veces crueles y egoístas. 50. Muy claro contempláis el caos entre los hombres, para que no sigáis haciendo la ley a vuestro gusto. 52. Ahora no vengo a levantar muertos en cuanto al cuerpo, como lo hice con Lázaro en el segundo tiempo, hoy viene mi luz levantando a los espíritus que son los que me pertenecen. Y estos se levantarán con la verdad de mi palabra a la vida eterna, porque vuestro espíritu es el Lázaro que ahora lleváis en vuestro ser y al que yo resucitaré y sanaré. 53. Ya veis que la justicia divina es de amor, no es de castigo como la vuestra. ¿Qué sería de vosotros si yo usara vuestras mismas leyes para juzgaros, ante mí para quien no valen apariencias ni falsos argumentos? Si yo os juzgase según vuestra maldad y usara vuestras leyes de dureza terrible, ¿qué sería de vosotros? Entonces sí me pediríais con justicia que tuviese clemencia. Mas no debéis temer porque mi amor nunca se marchita, ni cambia, ni pasa. En cambio, vosotros sí pasáis, morís y renacéis, os vais y luego volvéis, y así vais peregrinando, hasta que llegue el día en que reconozcáis a vuestro Padre y os sometáis a su divina ley. 54. Vosotros aquí sois pasajeros, pero yo soy eterno, vosotros pasáis gimiendo porque os alejáis del sendero que os señala mi ley, mientras que yo soy inmutable. De enseñanza 22. 36. Practicad en el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios, ese silencio es como una fuente de claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios.
37 No importa el lugar donde os encontréis, doquiera podréis comunicaros con vuestro Señor, ya sea que estéis en la cumbre de la montaña o que os encontréis en la profundidad de un valle, en la inquietud de una ciudad, en la paz del hogar o en medio de una lucha. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del recinto universal e invisible se abrirán para que os sintáis verdaderamente en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. 38 Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba o buscad el silencio, la soledad de los campos, ahí elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. 39 En el instante de penetrar al éxtasis espiritual, es cuando se logra que despierten los sentidos superiores, surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. 40 Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque solo con verdadera pureza podréis penetrar en él. 66 Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a desenvolver vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis del espíritu porque en él se oye clara la voz de la conciencia, se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. 67 Ese estado de elevación no puede ser privilegio solo de algunos seres, es un don que está latente en todo espíritu, pero me he servido desde los tiempos pasados de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la vigilia, como los justos de los primeros tiempos. Por eso Jesús os enseñó en el segundo tiempo estas cosas, cuando se retiró al desierto por 40 días antes de empezar a predicar la buena nueva, para recogerse en la soledad, meditar y confortarse en el Altísimo. De enseñanza 25, 38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad y es porque se le ha enseñado mi ley y mi doctrina solo como una moral que les sirva de ayuda, y no como el sendero que conduce a su espíritu a la mansión perfecta. En el segundo tiempo apartóse el maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos deliberaban y les preguntó, ¿qué habéis aprendido de mi doctrina? Y uno de ellos contestó, Maestro, cuando vos no estáis con nosotros, estudiamos tus palabras mas no siempre alcanzamos a comprender. El maestro entonces les dijo, contemplad la mar, ved que es inmensa, así es la ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero yo os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad. De enseñanza 31. 7 Algunos me preguntan confundidos, Señor, ¿por ventura el amor humano es ilícito y abominable ante ti y solo apruebas el amor espiritual? Yo os contesto, no os confundáis. Bien está que al espíritu le corresponda lo más elevado y puro del amor, pero también en la materia puse un corazón para que amase en la tierra y le di al hombre sentidos para que a través de ellos gozara de todo lo que le rodea. 8 Yo confié la vida humana a los espíritus para que viniesen a habitar la tierra, y ya en ella poner a prueba su amor a Dios. Para ello dividí la naturaleza humana en dos partes, dándola más fuerte a unos y la más frágil a otros. Esas partes fueron el hombre y la mujer. Solo unidos podrán ser fuertes y felices, para ello instituye el matrimonio. El amor humano es bendecido por mí cuando está enaltecido por el amor del espíritu. 9 El amor sentido únicamente por la materia es propio de los seres irracionales, porque carecen ellos de la conciencia que ilumina la vida de los seres racionales. De las uniones plenas de comprensión espiritual tienen que brotar buenos frutos y encarnar en ellos espíritus de luz. De enseñanza 36, 47 Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de la vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno como él lo imaginaba no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable de su conciencia. 48 Ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, quema más que el fuego más ardiente que pudieseis concebir, mas no es una tortura preparada como un castigo para el que me ofendió, no, esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuántos bienes recibió de su Señor. 49 ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió, cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien se hace mal, y que no voy yo a aumentar la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas, y ahí, en ese juicio, habrá de experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual.
50 Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo, que en esa hora se encuentra ante mi presencia. 51 Ese momento de quietud, de serenidad y de claridad, no llega al mismo tiempo a todos los espíritus, unos penetran pronto en aquel examen de sí mismos y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar la última de sus malas obras. Otros, ofuscados ya sea por el vicio, por algún rencor o por haber llevado una existencia de pecados, tardan en salir de su confusión. Otros más, insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder librarse de su turbación. Y como estas, hay un gran número de situaciones que solamente mi sabiduría conoce. 52 Tampoco existen lugares creados por mí expresamente para la expiación de las faltas cometidas por mis hijos. Yo os digo que no existe un mundo donde no haya depositado mis maravillas y bendiciones. 53 ¿No decís que este mundo en que habitáis es un valle de lágrimas, o sea, un valle de expiación? ¿Y quién lo hizo valle de lágrimas, Dios o los hombres? Yo lo formé a imagen del paraíso celestial, sembrándolo de maravillas y complacencias, pensando hasta en lo más pequeño e insignificante para haceros felices, y sin embargo, dentro de un mundo formado así, para el bienestar y el adelanto, para el deleite y la elevación espiritual de la humanidad, los hombres sufren, lloran, se desesperan y se pierden. 54 Más vuelvo a deciros que yo no hice este mundo para el dolor de los hombres, los mundos son lo que sus moradores quieren que sean. Ved cuánto ha deformado la verdad el hombre con sus malas interpretaciones, cuán distinto ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual. 55 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso valle espiritual. 56 Remordimientos y torturas que provienen de la falta de saber, sufrimiento por carecer de espiritualidad para disfrutar aquella vida. Esto y más existe en la expiación de los espíritus que llegan manchados o sin preparación a los umbrales de la vida espiritual. Ved cómo el pecado, las imperfecciones o la perversidad de los hombres, no puedo tomarlos como ofensa hecha al Padre, sabiendo que el mal se lo han hecho a sí mismos. 57 Tampoco la tierra se ha manchado, ella es tan buena y tan limpia como cuando brotó del Padre, por eso no os pediré que le devolváis su pureza, ya que ella no se ha apartado de su destino de ser madre, albergue y hogar para los hombres. En cambio, a la humanidad sí le pediré que se arrepienta, que se regenere, que purifique su espíritu y su cuerpo, en una palabra, que retorne a su pureza original y que ostente en su espíritu la luz conquistada a través de la evolución, de la lucha y de la práctica de la virtud. De enseñanza 38. Parábola. 50 Encontrábase delante de Dios un espíritu lleno de luz, pureza e inocencia que dijo a su Señor: Padre, decime cuál es mi misión porque deseo serviros. Y el Señor con dulzura le respondió: Esperad, voy a unir en el mundo a un hombre y a una mujer y de su unión nacerá un hijo en el cual encarnaréis, para que siendo hijo del hombre recojáis experiencia en las pruebas del mundo y sintáis de cerca la ternura de una madre y la caricia de un padre. 51 Regocijóse el espíritu y esperó. Entre tanto, el Señor unió un varón a una mujer con lazos de amor y así les envió por el camino de la vida. 52 Un nuevo ser germinó en el seno de la mujer y entonces Dios envió a aquel espíritu a encarnar en aquel cuerpo y al 9º mes contempló la luz del mundo. La madre sonreía de felicidad y el padre le contemplaba con orgullo. Aquel hijo era la obra de ambos, era el fruto de su amor. La mujer se sintió fuerte y el hombre se sintió semejante en algo a su creador. Los dos se dedicaron a cultivar aquel tierno corazón. 53 El espíritu que animaba al hijo sonreía al contemplar la dulce mirada de su madre y la faz severa y a la vez cariñosa del padre. 54 Pasó el tiempo y el padre en su lucha alejóse del nido de amor y tomando caminos torcidos se internó hasta perderse, dejando en los zarzales jirones de su vestidura, comiendo frutos venenosos y deshojando las flores que a su paso hallaba. Al sentirse enfermo y abatido recordó a los seres que había abandonado, intentó retornar en busca de ellos, mas las fuerzas le faltaron. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, arrastrándose y tropezando por el largo camino, llegó a las puertas del hogar, donde la esposa le recibió en sus brazos con lágrimas en los ojos. El hijo estaba enfermo y agonizaba. 55 Al contemplar el padre a su hijo agonizante imploró a la caridad divina su alivio, mesó desesperado sus cabellos y blasfemó. Mas aquel espíritu desprendióse de su cuerpo y se fue al más allá. Los padres quedaron desolados, haciéndose mutuamente responsables de la desgracia que los afligía, él por haberse alejado, ella por no haberlo sabido retener. 56 Cuando aquel espíritu llegó a la presencia del Creador le dijo: Padre, ¿por qué me habéis apartado de los brazos de aquella dulce madre a quien mi ausencia ha dejado sollozante y desesperada? A lo que el Señor respondió: Esperad, aguardad, que nuevamente volveréis al mismo seno, cuando aquellos hayan reconocido sus faltas y comprendido mi ley.
57 El hombre y la mujer continuaban unidos, solitarios, interiormente arrepentidos de sus faltas, cuando nuevamente fueron sorprendidos por el anuncio de un nuevo hijo. Dios hizo retornar al espíritu nuevamente en aquel seno diciéndole, sed en aquel cuerpo que se prepara para la vida y recreos de nuevo en aquel regazo. 58 Los padres que daban por perdido al primogénito, no sabían que había vuelto a su seno, mas el vacío que el primero dejó lo llenó el segundo, volvió la alegría y la paz a aquel hogar, volvió a sonreír la madre y a recrearse el padre. 59 Ahora el varón temía apartarse de los suyos y procuraba rodearles de amor, permaneciendo cerca de ellos. Pero el tiempo le hizo olvidar su pasada experiencia e inducido por los malos amigos, cayó en el vicio y en la tentación. La mujer le reclamaba y comenzó a repudiarle, el hogar fue convertido en un campo de batalla. Pronto el varón cayó vencido, enfermo y debilitado, mientras la mujer, dejando al hijo en la cuna, se levantaba en busca del pan para el inocente y del sustento para aquel compañero que no sabía amarla ni cuidarla. Ella sufría humillaciones y blasfemias, atravesaba por peligros y desafiaba los instintos de los hombres de mala fe. Y en esa forma llevaba el pan de cada día a los labios de los suyos. 60 Dios tuvo caridad del espíritu inocente y antes de que abriera sus ojos a la razón, volvió a llamarle. Y cuando el espíritu fue ante su Señor, le dijo lleno de dolor, Padre, nuevamente me habéis arrancado de los brazos de aquellos a quienes amo, mirad cuán duro es mi destino. Hoy os pido me dejéis ya sea en el seno de ellos o en el vuestro por siempre, mas no me hagáis ya caminar, estoy cansado. 61 Cuando el varón volvió de su letargo, contempló un nuevo cuadro de dolor, la esposa lloraba sin consuelo a la cabecera del lecho donde yacía muerto el segundo hijo. Quiso el hombre arrancarse la existencia, mas la esposa le detuvo diciéndole, no atentéis contra vuestra vida, detened vuestra mano, mirad que nosotros mismos somos la causa de que Dios se lleve a nuestros hijos. El varón se serenó reconociendo que había luz en aquellas palabras. Un día y otro fueron trayendo la calma a aquellos corazones que recordaban con dolor a los hijos que partieron, que habían sido la alegría de aquel hogar que después se hundió en la desolación. 62 El espíritu preguntó entonces a su señor, Padre, ¿nuevamente vais a enviarme a la tierra? Nuevamente, le dijo el Señor, y cuántas veces sea necesario, hasta pulimentar aquellos corazones. Cuando volvió a encarnar aquel espíritu, su cuerpo estaba enfermo porque su madre se encontraba enferma y su padre también. Desde su lecho de dolor, aquel espíritu se elevaba al Padre en demanda de alivio. Esta vez no había contemplado la luz del mundo, no había sonrisas en los labios de los padres, solamente llanto. La madre lloraba desde el amanecer hasta el anochecer junto a la cuna del infante, mientras el padre arrepentido sentía que a su corazón no taladraba el dolor, al ver que el hijo había heredado sus propias lacras. 63 Breve fue la estancia del espíritu en aquella carne enferma, retornando nuevamente a la presencia del Señor. 64 Volvió la soledad entre los esposos, pero el dolor les había unido como nunca, sus corazones se amaban y se prometieron caminar unidos hasta el fin de la jornada. El varón cumplía con sus deberes, ella cuidaba a su esposo y ambos se sanaban de sus males. 65 Creían difícil que Dios volviera a concederles un hijo más, y he ahí que cuando el Señor contempló que la salud corporal y espiritual florecía en aquellos seres, les envió aquel espíritu como un premio a la abnegación de la una y a la enmienda del otro, y del seno de la mujer brotó un cuerpecito fragante como un capullo, que inundó de felicidad y de paz aquel hogar. 66 El varón y la mujer postrados y llorando de dicha, dieron gracias a su Señor, mientras aquel espíritu sufrido y obediente sonreía a través del Hijo diciendo a Dios, Señor, no me apartes más de mis padres. Mira que hay paz en mi hogar, hay amor en sus corazones, hay calor en mi cuna, hay leche y miel en el seno de mi madre. Hay pan en la mesa y en mi padre hay caricias y en sus manos herramientas de trabajo. Bendícenos y el Señor, con regocijo en su espíritu, les bendijo y dejó unidos en un solo cuerpo, en un solo corazón y en una sola voluntad. De enseñanza 41. 48 Si la carne se impone, sufre la materia. Si se impone la materia, sufre el espíritu y en verdad os digo que se debe a que entre ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras obras. Orad más con el espíritu que con la carne. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas, de acatamiento a mis mandatos. De enseñanza 48. 43 En esta era ya no es Jesús, hombre, quien viene hasta vuestro mundo en pos de los pecadores y necesitados, ahora es Cristo, Espíritu, el que se manifiesta a la humanidad, para descubrir entre las multitudes de este tiempo a los nuevos discípulos que le han de ser fieles hasta el fin.
En una mesa espiritual les he ofrecido pan y vino, invisibles a los ojos humanos, pero reales ante el Espíritu. Muchos de los que hoy escuchan fervientemente mi palabra, en aquel tiempo no me creyeron, y yo os pregunto, ¿qué milagros y qué tiempos esperan los que escuchándome ahora no creen en mi comunicación? Dudan porque me comunico a través de hombres rudos y sencillos, y no por medio de sabios o de teólogos, mas yo os digo que en todos los tiempos me encontraréis siempre entre los humildes. 44 Los que han llegado a comprender el valor de esta palabra y la han analizado hasta encontrar su esencia divina, son los que la guardarán como la semilla de la espiritualidad que mañana habrán de extender entre la humanidad. 45 En el primer tiempo la voz del Señor se escuchó en el tabernáculo, en el segundo tiempo os di mis lecciones de amor en el verbo de Jesús. Ahora escucháis mi palabra a través del portavoz humano y mañana será mi inspiración la que ilumine a cada espíritu en una comunicación íntima entre el Padre y sus hijos. 46 En el segundo tiempo os dije, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Por tanto, el pan con que representé mi cuerpo fue tan solo un símbolo. Hoy os digo, tomad el pan de mi palabra, bebed el vino de su esencia y os sustentaréis eternamente. 47 Comprended que del reino de la paz vengo al valle de lágrimas, de la mansión de los justos desciendo a conversar con los pecadores. No traigo corona ni cetro de rey, vengo lleno de humildad a comunicarme con vosotros a través de una torpe materia a la que transformo con mi luz y os sorprendo con la infinita verdad de mi enseñanza. 48 No me avergüenzo de vosotros, y a pesar de vuestros pecados e imperfecciones, jamás negaré que sois mis hijos, porque os amo. Más bien han sido los hombres los que han llegado a avergonzarse de mí, negándome en múltiples ocasiones. 49 Hoy vengo a derramar mi espíritu entre vosotros, para que aprendáis a rendirme culto espiritual y sencillo, libre de materialismo, de tradiciones y fanatismo. 50 Vosotros, que habéis derribado los falsos dioses que en tiempos pasados adorasteis, sabréis penetrar en este santuario que ahora estoy cincelando con mi palabra en vuestro espíritu. 51 Veo en vuestro corazón el deseo de que yo permanezca entre vosotros doctrinándoos por siempre bajo esta forma, mas esto no debe ser, porque si accediera a vuestro ruego, entonces no haríais ningún esfuerzo para buscarme con vuestras obras de amor y os conformaríais con escuchar mis lecciones. 52 Desde tiempos pasados os he dicho que mi reino no es de este mundo, y de cierto os digo que espiritualmente tampoco es la tierra vuestra morada. El reino del Padre está en su luz, en su perfección, en su santidad, esa es vuestra verdadera morada, esa es vuestra heredad. Recordad que os he dicho que sois los herederos del reino de los cielos. Este planeta es como una morada que pasajeramente os alberga, en la cual vuestro espíritu está sometido a las pruebas de su purificación, con el fin de que al retornar a la morada espiritual, lleve en sí adelanto y progreso. Por eso no debéis preguntaros, ¿por qué no he hallado paz y dicha perfectas en este mundo? De cierto os digo que ni los que han sido puros han encontrado en este valle la verdadera paz. 53 Si esta tierra os brindase todo cuanto deseáis, si en ella no existiesen las grandes pruebas espirituales, ¿quién de vosotros desearía llegar a mi reino? Tampoco blasfeméis o maldigáis contra el dolor, ya que vosotros lo habéis creado con vuestras faltas. Apuradlo con paciencia y Él os purificará y os ayudará a acercaros a mí. 54 ¿Veis cuán grande es vuestro arraigo hacia las grandezas y satisfacciones de este mundo? Pues llegará el instante en que sea muy ardiente en vosotros el anhelo de apartaros de ellas. 55 Quien logra cumplir sus pruebas con elevación, experimenta paz en ese cumplimiento. Aquel que camina en la tierra con la vista puesta en el cielo, no tropieza ni se lastima sus plantas con los cardos del sendero de su restitución. Vosotros que me oís, resistid con amor vuestras pruebas para que seáis imitados, ved que vais adelantando en vuestro perfeccionamiento, pues si no fuera así, ¿a qué habéis venido en este día? ¿Por qué habéis dejado vuestro trabajo para sentaros en estos humildes banquillos? Porque venís en busca de paz, de luz, de fortaleza y de bálsamo. Entre estas multitudes están los que buscan mi sabiduría y mis revelaciones para llevar mañana este mensaje a las comarcas. También se encuentran los que mucho han pecado, los que con su rostro bañado en lágrimas me han dicho, Padre, somos indignos de escuchar vuestra palabra, mas yo os digo que es por vosotros por los que he venido, por aquellos que se han extraviado del sendero de evolución. Nunca he venido a buscar justos a la tierra, ellos ya están a salvo, busco a los que ya no encuentran fuerzas en sí mismos para salvarse, a los que doy mi bendición y mi caricia. 56 Si a alguno de vosotros le han dicho que su espíritu está perdido debido a sus faltas, y él quisiera aún reparar sus errores y salvarse, que venga a mí, que yo le daré mi perdón y le levantaré a una nueva vida. Ese será como Lázaro, que se levantó al escuchar la voz de Jesús cuando le dijo, sal afuera. 57 Busco, asimismo, al ignorante, para abrir delante de sus ojos el libro de la verdad, el libro de la vida. Quiero que los que ayer me negaron y blasfemaron en contra mía,
hoy se levanten entre la humanidad formando un pueblo que sea espejo de espiritualidad, humildad y caridad, que dé testimonio de mi enseñanza con las obras de amor hacia sus hermanos. 59. Sed fuertes, y si por causa de mi doctrina os desconociesen vuestros padres o vuestros hijos, dad pruebas de firmeza y de fe y no temáis, que mi poder y vuestro ejemplo les convencerán de esta verdad. Si algunos de los que os desconocieron se fueran de este mundo sin que los hubieseis convertido, no os desaniméis, que la semilla que en ellos sembrasteis, la llevaron en su espíritu y ella florecerá en otros mundos. 63. El discípulo espiritualista siempre tendrá presente en su vida, que el fruto de la siembra espiritual no se recoge en la tierra, porque entonces muchos que se dicen discípulos míos, se desaniman ante la ingratitud o la indiferencia de la humanidad. De enseñanza 59. Quiero que el hombre llegue a poseer la sabiduría siendo humilde y caritativo a la vez. Mirad cuántos con un poco de saber se envanecen, se sienten grandes, empuñan un cetro y se coronan ante sus hermanos. Sed humildes de corazón, sed sencillos y accesibles y yo os coronaré, mas no con vanidades humanas, no será menester que la humanidad contemple este galardón. No busquéis premios entre los hombres, que bien poco tienen que daros, buscad que os compense quien es todo justicia y todo lo posee. 41. Que no os guíe jamás el interés ni deis algo pensando de antemano en la recompensa, porque eso no es amor ni es caridad. No espere vuestro espíritu recoger en el mundo amor como recompensa a sus buenas obras, porque no habéis venido a la tierra a recoger amor, sino a sembrarlo. La cosecha no es de este mundo. De enseñanza 51. 12. Las profecías que en mi palabra os he dado se cumplirán fielmente, porque no he venido a engañaros, no he venido a daros piedra por pan ni serpiente por pez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 18. ¿Cuántas de las profecías de mis profetas están ya cumpliéndose? Por yo os dije, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Juan, el apóstol, vio este tiempo en sus visiones proféticas, y mi palabra seguirá cumpliéndose hasta la eternidad. 21. Una prueba mundial se avecina y quiero que mi pueblo se encuentre preparado, para que en medio de la tempestad sea el faro de esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. La prueba se aproxima, el cáliz de amargura, cual nunca ha sido bebido, conmoverá hasta su propio eje a este planeta. Breve será la prueba en su tiempo, pero grande en su dolor, haciendo que los hombres despierten, más despertarán entre escombros y cadáveres, entre blasfemias, crujir de dientes y mesar de cabellos. En verdad, 3/4 partes de la tierra serán tocadas, a ellas el dolor las lavará. Escuchadme, pueblo, porque habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Por eso preparo a mis soldados, a mis legiones de luz, para evitar que los espíritus se confundan, sino para que en ese instante de prueba reciban en plenitud la luz y se acerquen a mí, contemplando con los ojos de su conciencia su obra. No será mi justicia, no será mi tribunal el que le señale y reclame a cada quien las consecuencias y el fruto de su obra, sino que el juicio estará en su propia conciencia. 47. Todos los hombres y todos los pueblos tienen guías, mas si a ellos preguntase hacia dónde habéis sido conducidos, todos me dirían, hacia el dolor, hacia el abismo y la destrucción. 49. La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella. La naturaleza exige de vosotros su tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mí debía ser. Sabed que quien cumple con ambas leyes, tanto en lo espiritual como en lo material, me está glorificando y llegará a mí. 50. Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu sino también a la vida humana, a la moral que dentro de ella debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola y el camino uno solo también. No os sorprendáis que yo os diga que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva sino a su digna compañera, que la mujer vea en el hombre a su baluarte, su escudo, que los padres traigan al mundo hijos sanos, a los que guíen por el camino del bien. 59. No solo os digo que purifiquéis vuestro espíritu sino también que fortalezcáis vuestra materia, para que las nuevas generaciones que de vosotros broten, sean saludables y sus espíritus puedan cumplir su delicada misión. De enseñanza 52. 41. No solo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas, también les reclamaré de lo que hayan hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a mí, en el preciso instante en que el reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie, porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras canas. 54. Dad la oportunidad a vuestro espíritu de que se recree en la contemplación de lo divino y en la práctica de las leyes que lo rigen. No toméis esta vida como la única ni el trabajo material como el único medio para tener bienestar. No os encerréis en el amor de vuestra familia, porque vuestras tierras son más extensas. El egoísmo no es semilla de Dios.
57. No tratéis de rechazar a la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. De enseñanza 53. 2. Os he enseñado a orar para que os libréis de riesgos y tropiezos, de acechanzas y tinieblas. Os he dicho que hasta los elementos escucharán vuestra oración cuando sean desatados por mi justicia. Pasarán sobre vosotros sin tocaros, porque supisteis orar con fe y limpidez. 3. De la escoria y del abismo levantaré a vuestro espíritu en este tiempo para que reconozcan no solo a vuestro Dios, sino a vosotros mismos, así como vuestros dones espirituales. Pero antes tendréis que pasar por el crisol del dolor que os purificará, porque sin regeneración no podrán brillar vuestros dones en toda su intensidad. 4. Las pasiones humanas son como una tempestad que azota vuestro santuario interior, y solo el que ora es fuerte para resistir las pruebas y el que vela está alerta para protegerse. 5. Cuando os hablo de templos y de santuarios, no me refiero a los recintos que en lo material levantáis, sino a vuestro corazón, porque donde quiera que vayáis, ahí estará el templo y presente siempre en él encontraréis mi amor. 6. La humanidad ha creado religiones, semejantes a caminos que conducen hacia mí, mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley, es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración, para que esa luz sea la que os guíe. 7. A veces os preguntáis por qué es este pueblo al único que le he hablado, cuando son tantas las naciones que lo necesitan, a lo cual os contesto que en aquel tiempo fue solo una turba la que presenció mi crucifixión y mi muerte. Sin embargo, la sangre del Cordero cayó sobre toda la humanidad, para mostrarle el camino de su restitución. Así en este tiempo hablaré a estas congregaciones, mas la luz de mi espíritu está derramada en todo el orbe. 8. Todos los medios para aprender a practicaros los he entregado ya, y no quiero que cuando lleguéis en espíritu ante mi presencia, os presentéis sin cosecha, pretextando que la dureza y la reaciedad de la materia no os dejaron cumplir vuestra misión, porque el que no venza sobre las tentaciones del mundo, no tendrá méritos para presentarse ante el Señor. Mucha fuerza tiene la materia en sus pasiones, inclinaciones y debilidades, pero el espíritu está dotado de una potestad superior y con ella podrá imponerse al mal. 9. ¿Qué mérito tendría vuestro espíritu si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia, ahí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejercen sobre el espíritu, que os llegó a parecer que una potencia sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía en las pasiones. 10. Qué grande es la responsabilidad del espíritu ante Dios. La carne no tiene contraída esa responsabilidad, ved cómo llegando la muerte, descansa para siempre en la tierra. ¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga digno de habitar moradas más perfectas que esta en que vivís? 11. El mundo os ofrece coronas que solo hablan de vanidad, de soberbia, de falsa grandeza. Al espíritu que sabe pasar por sobre esas vanidades, le está reservado en el más allá otra corona, la de mi sabiduría. 12. En aquel tiempo busqué los valles, las montañas, el mar y el desierto para hablaros. Hoy también encuentro que hay corazones que por su paz semejan valles, otros que son como un mar tempestuoso, como aquel que se encrespó cuando Jesús con sus discípulos navegaba en la barca. Algunos, por su elevación, al escucharme se parecen a la montaña y otros, por su soledad y su aridez, se asemejan al desierto. 13. Vosotros que escucháis mi palabra, amadla, estudiadla y ponedla en práctica. ¿Cuántos, deseando escucharla, no podrán oírla porque no les fue dada esa gracia en este tiempo? Mas en verdad os digo que su eco llegará a todos y con más pureza, porque no será la voz del hombre la que a ellos llegue, sino la esencia de la divinidad. 14. Hoy estoy cincelando vuestro corazón con mi palabra, estoy enseñándole a sentir el dolor de los demás, porque quien no posea caridad, no podrá ser mi apóstol. No quiero que los menesterosos, después de haber llamado inútilmente a vuestra puerta, sollozando me pregunten si esos son mis escogidos, los que yo he preparado como depositarios de las cuitas de sus hermanos, como confidentes y báculos de los necesitados. Velad, oh discípulos, para que podáis percibir a una mitad de la noche, cuando dormís profundamente, la mano que llama a vuestra puerta. Ese necesitado que hoy os busca, puede ser aquel que conmovido por vuestra caridad, se convierta también en mi labriego y mañana os aligere vuestra misión. ¿Cuántos de esos que hoy llegan pidiendo un poco de amor, de comprensión o de justicia, serán mañana el escudo que os defienda o el testigo que os salve? Pero, ¿qué podéis esperar de quien llamó a vuestras puertas con todo su dolor y la esperanza puesta en vuestra caridad y no fue oído? Dejad que llegue a vosotros aquel que se ha hundido en el cieno del vicio, si sabéis conmoverlo, él se arrepentirá. Dejad que el harapiento se sienta digno de vuestra casa y de vuestra mesa,
pero no sintáis repugnancia por su pobreza, acaso espiritualmente esté más limpio y engalanado que vosotros. No reservéis vuestras mejores atenciones y sonrisas para aquellos que llevan en sus manos la riqueza material o que se presentan cubiertos con costosos atavíos. Haced que vuestro corazón no contemple esas diferencias y repartid el beneficio de vuestros dones en todos por igual. El sufrimiento abunda. Cuánto bien podéis hacer en cada día y en cada instante. 15 Si observáis a la niñez, veréis que hay muchos pequeños sin amor, sin ley y sin pan. Si penetráis entre la juventud, encontraréis la lucha de pasiones, los caminos equivocados, y si miráis entre los hombres y mujeres que han alcanzado la madurez en la vida, encontraréis entre ellos las tragedias, el cáliz muy amargo, a veces la viudez, la falta de esperanza y de fe, así como de un verdadero aliciente espiritual que les conforte y les sostenga. 16 Solo mi palabra puede conmover y hacer sensible al corazón endurecido por el dolor. Muchos de vosotros habíais sufrido tanto, que no sentíais ni os importaba el dolor de los demás. Os hablo mucho del dolor y menciono la caridad que debéis tener hacia vuestros hermanos, porque hay tantos sufrimientos en el mundo, como seres humanos, y apenas en este tiempo principian los dolores de la humanidad. Por eso os estoy preparando para que reconfortéis con vuestro amor a vuestros hermanos. 17 Si los grandes pueblos de la tierra gustan de brindar por el mundo levantando el cáliz de amargura y vertiéndolo sobre la humanidad, yo, desde esta humilde mesa brindo con vosotros con un cáliz espiritual de dulzura y de vida, para que llevéis este mensaje a los que lleven en su corazón la muerte y en su paladar la amargura. 18 Y de paso a paso por este camino de amor, dejad que soplen los vientos huracanados sobre vosotros sin debilitaros. Vuestros oídos escucharán que os dicen que vais por el camino de perdición, mas fortaleceos con el recuerdo de mis palabras cuando os digo que mi manto cubrirá a todo el que transite por el mundo por el camino que yo le he trazado con la huella de mi pasión. 19 Quiero que vuestro rostro refleje la mansedumbre de vuestro espíritu, mas no la hipocresía, porque lo que vuestros hermanos no ven, yo lo estaré juzgando. Después de las tempestades que han de azotar a este pueblo, corto será el número de los que queden circundándome, porque muchos flaquearán por las pruebas, mas los que queden serán los que hagan florecer mi obra. Todo será limpio, así en lo material como en lo espiritual, porque con mi palabra he venido a abriros el camino que cerrado estaba por la maldad y desobediencia de los hombres. Los ojos de vuestro espíritu también se abrieron para que contempléis la verdad. Vuelvo a deciros que todo ojo me verá. La penitencia bien entendida que os he pedido es para que pongáis en vuestra vida un principio de regeneración. Por ello os digo que no os quiero vistiendo hábitos de hipocresía, os quiero buenos y sinceros, testificando con vuestras obras la verdad de mi doctrina. 20 Llegaréis a adquirir un caudal de sabiduría sin necesitar los libros de los hombres, siendo vuestro único libro esta palabra en la que no tendréis influencia de doctrinas extrañas ni de malas interpretaciones, ni teorías de hombres, solo mi ley que os traza el sendero de vuestra evolución. 22 Yo no os prohíbo que escudriñéis la naturaleza ni que acumuléis conocimientos, si estos son para bienestar y adelanto de vuestra vida humana, mas también quiero que os intereséis por alcanzar luz para vuestro espíritu, porque será lo único que de aquí os llevéis al más allá y que en la senda espiritual os sirva para vuestro progreso. Estoy tan cerca de cada uno de vosotros, que basta que con vuestro pensamiento me preguntéis algo para que al instante recibáis mi respuesta. Nadie podrá reprochar al Padre que se ha alejado de sus hijos, porque como un pastor amoroso he velado siempre por todas mis ovejas y puedo deciros en verdad que ninguna se ha perdido ni se perderá, porque doquiera estoy yo, en todo sitio existe mi luz y la vida, y el amor de vuestro Padre palpita en toda la creación. 23 El hombre se ha alejado del cumplimiento de mi ley y hoy puedo deciros que con mis lecciones de amor estoy trayendo al sendero de su evolución a muchas ovejas descarriadas, mas cuando éstas vuelvan al redil, traeré a otras hasta guardarlas a todas en el aprisco de mi amor. 24 Hoy sabéis que el dolor purifica al espíritu y al corazón, y que no es la primera vez que tenéis que desmanchar vuestro espíritu de sus faltas. El vaso de amargura vertió su contenido sobre el mundo y fue como un nuevo diluvio, pero más doloroso, más amargo y prolongado. Tiempos vendrán en que no será el dolor el que sujete y detenga a los hombres, sino la luz de su conciencia. Si todavía necesitáis el dolor como un freno, es la más clara señal de que espiritualmente no habéis evolucionado. 25 Pensad, mis hijos, que tendréis que escalar la montaña llevando a cuestas una cruz de dolor, pero entended que la cruz que os ha de elevar no será la de la restitución de vuestros pecados, sino la de vuestros sacrificios por los demás. A los hombres les digo que deben ser guías, defensores y guardianes de la humanidad. A las mujeres, a las madres les digo, orad por las grandes multitudes de niños sin padres, sin hogar y sin pan. Vuestras oraciones serán como las alas de la alondra que se abren para cobijar a los polluelos. Mas en este instante no solo penséis en los vuestros porque ellos tienen vuestra ternura, sino en aquellos que en la tierra no tienen más que soledad y hambre de cariño. Orad por ellos. ¿Quién mejor que vosotras para comprender el frío, el vacío y la sed de esos tiernos corazones?
Orad y pronto vendrá a ellos el pan, el albergue y el amor. Este es el tiempo propicio para hacer la caridad. 26 Habéis sido confinados a la tierra, a este planeta que siendo huerto maravilloso donde el Creador se desbordó en bendiciones, el hombre vino a transformarlo en valle de lágrimas. Mas la humanidad llegará a comprender que por restitución se le ha dado venir al mundo en este tiempo, para transformar este desierto de tristezas y dolor en un Edén de luz, en una morada de fraternidad y paz donde se cumpla mi precepto que os dice, amaos los unos a los otros. 27 Entre los que me escuchan se encuentran los incrédulos, que quisieran tocar como lo hizo Tomás para poder creer, a los que les digo que llegarán a comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. Primero lavarán su vaso por dentro y por fuera, para que en él caiga mi palabra como rocío de gracia y de vida para el espíritu. 28 Los enfermos desearían tocar mi túnica como en el segundo tiempo, para que su fe los sanara. Y yo os digo, ¿por qué no tocáis mi espíritu divino con vuestro pensamiento limpio, con vuestra oración fervorosa? Obtendríais todo lo que vuestro espíritu y materia necesitaran. 29 Esta es la lección que os doy, dejando que miréis este libro que he abierto ante vosotros a través de los tiempos. Es el libro de mi sabiduría eterna, que hoy os muestro abierto en el sexto sello, tomando como mi intérprete al portavoz que yo he preparado. 31 En ese libro que he venido a abrir una vez más ante vosotros, están contenidas todas mis enseñanzas, y lo que en él está escrito lo conoceréis y será para vuestra dicha, porque os guiará en el camino de vuestra evolución. 32 Os encontráis ansiosos de recibir mis inspiraciones, que he derramado abundantemente en todos los tiempos y no las habéis aprovechado. Hoy, que me comunico con vosotros a través del entendimiento humano, ¿continuaréis dudando de mis lecciones y de mi presencia entre vosotros? No he venido a hablar a los muertos ni a seres sin razón, sino a vosotros que sois humanos, que tenéis conciencia y me conocéis. Si hablara a los muertos, estos ya se hubieran levantado de sus tumbas; si hablara a las piedras o a los elementos de la naturaleza, ya estarían dando testimonio de mí. Mas la incredulidad de mis hijos no hará detener mi enseñanza, y este libro seguirá hablando de la verdad, de la vida de gracia y del más allá. 33 ¿Qué buscáis en mi doctrina? ¿Qué queréis conocer, hijos míos? La luz, me dicen unos, ansiamos encontrar la paz; escucho que me dicen otros. Os digo que si os preparáis, encontraréis en mi palabra todo lo que anhela vuestro espíritu. He preparado a esta nación como a una tierra próspera y bendita, desde donde podréis mirar el monte de la Nuevación, la tierra que os espera, y mañana, después de haber pasado por el mundo cumpliendo vuestra misión, os encontraréis en espíritu en los caminos del más allá y estaréis reunidos todos en un solo valle formando conmigo un solo espíritu. 34 Es menester que estudiéis para que sepáis el porqué de los acontecimientos de esta era, por qué Elías ha venido en este tiempo y por qué os doy mi palabra. En todos los tiempos ha venido Elías como precursor mío para preparar al espíritu de todos los hombres. En el primer tiempo vino Elías a la tierra, llegó al corazón de la humanidad y la encontró caída en paganismo e idolatría. El mundo se encontraba gobernado por reyes y sacerdotes, y ambos se habían apartado del cumplimiento de las leyes divinas y guiaban a sus pueblos por caminos de confusión y falsedad. Habían erigido altares a distintos dioses, a los que rendían culto. Elías apareció en ese tiempo y habló a aquellos con palabra justiciera: abrid vuestros ojos y mirad que habéis profanado la ley del Señor. Habéis olvidado el ejemplo de sus enviados y habéis caído en cultos indignos del Dios viviente y poderoso. Es menester que despertéis, le miréis y le reconozcáis, derrumbad vuestra idolatría y elevad vuestros ojos sobre toda figura con que lo hayáis representado. 35 Elías oyó mi voz que le decía: alejaos de ese pueblo inicuo, decidle que por mucho tiempo la lluvia no caerá, hasta que vos lo ordenéis en nombre mío. Y Elías habló: no lloverá hasta que mi Señor señale la hora y mi voz lo ordene. Y diciendo esto se alejó. Desde ese día la tierra fue seca, pasaron las estaciones propicias para la lluvia, sin que ésta acudiera. En el cielo no se veían señales de agua, los campos sintieron la sequía, los ganados comenzaron a perecer, los hombres cavaban la tierra buscando agua para calmar su sed; sin encontrarla, los ríos se secaron. La hierba se marchitó sucumbiendo bajo los rayos de un sol candente, y los hombres clamaban a sus dioses, pidiendo que aquel elemento tornara a ellos para sembrar y recoger simiente que los alimentara. 36 Elías se había alejado por mandato divino, oraba y esperaba la voluntad de su Señor. Los hombres y las mujeres empezaban a salir de sus tierras en busca de nuevos pueblos donde no carecieran de agua. Por doquier se miraban caravanas y en todos los lugares la tierra era seca. 37 Pasaron los años, y un día en que Elías elevaba su espíritu al Padre, oyó su voz que le decía: buscad al rey, y cuando oyó voz de la señal, las aguas volverán a caer sobre esta tierra. 38 Elías, humilde y lleno de obediencia, fue delante del rey de aquel pueblo y mostró su poder delante de los adoradores del falso Dios. Después habló del Padre y de su poder, y entonces aparecieron las señales. Rayos, truenos y fuego se vieron en el cielo,
Después el agua vivificadora cayó a torrentes. De nuevo los campos se vistieron de verdor y los árboles se llenaron de frutos y hubo bonanza. 39. El pueblo, ante esa prueba, despertó y recordó a su padre que le llamaba y amonestaba por conducto de Elías. 40. Muchos y muy grandes fueron en aquel tiempo los prodigios de Elías para conmover a la humanidad. 41. En el segundo tiempo, apareció Juan el Bautista aconsejando penitencia, preparando los corazones para recibir al Mesías. Aquel precursor bendito habló a las multitudes, porque se acercaba el tiempo de la predicación de Jesús y era menester que lo reconociesen. Él bautizó con agua y aún sobre Jesús la derramó diciéndole, Maestro, ¿cómo he de bautizarte si no hay mancha en ti? A lo que Jesús respondió, es preciso que así sea para que de principio a mi jornada enseñando la sumisión, para que estos que me siguen, cuando se dispongan a iniciar su cumplimiento, sepan purificarse y prepararse. 42. Elías, espíritu de gran potestad y que no ha sido reconocido por la humanidad, siempre ha sido mi precursor. Hoy ha venido una vez más a preparar a los señalados, a los que me han servido como portavoces y a toda la humanidad. 43. Si os preparáis y estudiáis mi enseñanza para llegar a conocer mi voluntad, Elías vendrá en vuestra ayuda y será vuestro báculo y amigo. 44. Elías es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí, amadle y veneradle como precursor e intercesor vuestro. 45. Discípulos, si queréis penetrar en el reino de los cielos, haced obras lícitas, cumplid con la ley, y mi obra será conocida de todos, distinguiéndose entre las religiones y doctrinas como el único camino que he trazado al hombre. 54. De cierto os digo que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a él espiritualmente, por tanto, ese pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los primeros tiempos el pueblo de Dios, es un símbolo de la familia universal, un pueblo formado por seres sabiamente escogidos para mis designios y al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad, como un libro abierto ante los hombres, libro que habla de evolución espiritual y material, de revelaciones divinas, de profecías, de interpretaciones humanas, de aciertos y de errores de ese pueblo, de esplendor y de decadencia, de libertad y de esclavitud, de luz y de tinieblas. Este pueblo no tendrá más tierra prometida en el mundo, su misión es la de ir buscando a los perdidos y reanimando a los débiles para enseñarles el camino del desierto, detrás del cual están las puertas de la Nueva Jerusalén, la ciudad espiritual, donde habitaréis eternamente con vuestro Maestro. 55. Los 144.000 señalados tienen la misión de velar celosamente por la ley, de reanimar al pueblo en la jornada, de defender la fe. Serán soldados de la paz, maestros en mi sabiduría, doctores para todos los males, consoladores y profetas. 56. Grandes acontecimientos han contemplado las generaciones de este tiempo, sin que os deis cuenta estáis atravesando la gran batalla, la cual no se libra solo en vuestros campos o naciones en guerra, sino en muchos órdenes. La verdadera batalla está en lo espiritual, ahí donde vuestros ojos no penetran, en la mente y en el corazón humano, en los hombres de ciencia y de las religiones y en todas las instituciones humanas. Es que se avecina un nuevo tiempo, en el que el séptimo sello tenga que abrirse y triunfe la justicia y la luz en los espíritus. Antes tendré que enviar a la tierra a espíritus llenos de mi gracia, los cuales conducirán a la humanidad como a niños para que alcancen su salvación. 57. Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, rescatando a los que se han perdido, unificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y ordenándolo todo, porque este es su tiempo. No le olvidéis, amadle, porque ha venido como pastor a conduciros hacia el Padre, hacia el aprisco celestial que os espera. 58. Mi palabra y todas las profecías se cumplirán. 59. En el segundo tiempo clavasteis mis manos en un madero, las mismas que sanaron a los enfermos y acariciaron a niños, jóvenes y ancianos. Hoy he desclavado mi diestra, mas no para rechazar la cruz en la que me habéis elevado, no, hijos muy amados, hoy la extiendo amorosamente para entregaros mi bendición.